Las 70 semanas de Daniel, profecía bíblica que se está cumpliendo en estos tiempos. Hola, bienvenidos. La humanidad se encuentra pasando por un periodo difícil que nunca antes habíamos vivido como humanidad globalmente, puesto que sí han existido algunas situaciones similares, pero nunca habíamos, en toda la Tierra habíamos tenido esta situación. Existe mucha incertidumbre sobre lo que estos acontecimientos nos deparan, pero hace más de 2500 años el profeta Daniel recibió de Dios lo que hoy podemos considerar como la profecía más importante de todas. En ella responde a un clamor de Daniel por la liberación del pueblo judío, que se encontraba en ese momento desterrado y esclavizado en Babilonia. La respuesta se dio bajo una visión en la que Dios le muestra a Daniel la cronología de los acontecimientos que habrían de suceder en el tiempo venidero. Ahí podemos, o se le revela a Daniel la primera y segunda venida de Cristo. Se le revela además su muerte y para estos tiempos se revela los acontecimientos que sucederán, entre ellos la venida del anticristo. Vamos a entender cómo esto entonces se aplica a estos tiempos que estamos viviendo. Bienvenidos, mi nombre es Álvaro León, soy médico de profesión, pero pues estoy aquí como un servidor de Dios para predicarles su palabra. Bienvenidos a este su canal, El León de Judá. Bueno, veamos el contexto histórico en que se desarrollan las profecías y los acontecimientos que llevaron a Daniel a recibir estas revelaciones de parte del Señor. Dicen que en el año 586 a.C., el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Babilonia es lo que hoy constituye el territorio de Irak. Ahí mismo es donde se dice que estuvo el paraíso, ¿no? Ahí mismo. Y ahí es de donde se relata que es el origen de la humanidad. Posteriormente el imperio de Babilonia cae bajo el dominio medo-persa. Durante estos periodos, Daniel recibe de Dios múltiples revelaciones que son plasmadas como profecías que tienen cumplimiento desde esa época hasta la actualidad, porque las profecías han sido una revelación de situaciones históricas que acontecerían a la humanidad. Se destaca la profecía entonces del rey Nabucodonosor, de la estatua del rey Nabucodonosor. Esta profecía es muy importante porque resulta que nos relata sobre todos los diferentes periodos de gobierno que tendría principalmente la humanidad, es decir, los imperios que vendrían a partir de ese tiempo. Y hablas del último imperio que reinará en la tierra, que constituyen los pies de la estatua, ¿no? Que una parte es de hierro y otra parte es de barro. Pero bueno, ese es un motivo de otra prédica. Daniel fue escogido entre todos los esclavos y fue encontrado 10 veces mejor como consejero del rey Nabucodonosor. Su profecía de los 70 semanas se da bajo el gobierno del rey Darío, que es un gobierno persa, porque Daniel ya estaba, en ese momento estaban ya
gobernados por los persas, ya había caído el gobierno babilónico. Israel es el reloj profético de la humanidad, se considera como tal porque todos los acontecimientos de este pueblo tienen que ver con el plan de Dios para la humanidad. Por eso tenemos que ser muy observadores de todo lo que le pase a este pueblo escogido, puesto que Él va marcando el paso a paso del plan de Dios para nosotros como humanidad. Entonces, Israel fue, sin embargo, desobediente y por lo tanto Dios ha permitido que ellos pasen por diferentes procesos. Y dentro de estos procesos obviamente han pasado dificultades muy serias, puesto que han rechazado a Jesucristo y esto ha traído sus consecuencias. Dentro de estas consecuencias, pues obviamente se ha endurecido sus corazones y por eso vemos que el pueblo de Israel, a pesar de haber sido el pueblo escogido, pues prácticamente Dios tuvo que abrir toda la bendición a todos los pueblos de la humanidad. A través de esta desobediencia logramos nosotros también ser bendecidos y cobijados bajo el amor del Señor para recibirnos. Pero el pueblo escogido inicialmente para traer toda la luz ha sido Israel. Y a través de ellos es que nos han llegado la mayoría de las profecías y de todo el conocimiento que Dios plasmó en su libro sagrado. La nación judía fue desterrada y ha sido perseguida prácticamente durante toda su vida. Ellos no han tenido paz desde que fueron creados, desde que llegaron a la tierra de Canaán. Prácticamente ellos no han tenido paz, a pesar de que Dios los ha protegido y los ha mantenido vivos porque no han sido destruidos y todavía siguen siendo el pueblo importante de Dios. Han tenido que pasar procesos muy difíciles. Pero Dios hizo una promesa sobre este pueblo y la va a cumplir. Gracias a esta promesa, entonces el pueblo de Israel aún goza del privilegio de estar bajo la cobertura del Señor. Dios no ha abandonado a su pueblo de Israel. Y es así que aún Él prometió restaurarlos. Y por esta razón el 14 de mayo de 1948 se da un milagro. Es decir, una nación se creó prácticamente en un día. Eso fue un milagro. Y fue el pueblo de Israel. Fue la nueva fundación de Israel como tal. Actualmente el pueblo de Israel permanece aún diseminado desde estos tiempos antiguos y poco a poco ha venido migrando hacia la tierra de Israel actual. Pero sin embargo ellos están esparcidos, ¿no?, en todo el mundo. Tienen alrededor, la población más grande fuera de Israel están los Estados Unidos, que son más de 5 millones de israelitas. Mientras que en Israel como tal hay más de 6 millones actualmente. Ellos se encuentran divididos, desde la misma llegada de Jesucristo se encuentran divididos. Hay unos que creyeron en Jesucristo y lo aceptaron y hay otros que no. Los que no creyeron o no han creído hasta ahora y no lo han aceptado son los que llamamos judíos ortodoxos, que basan todo su creencia en el Antiguo Testamento, principalmente en los libros de Moisés, que para ellos los denominan la Torá. Esa es la base de su creencia. Y gran parte de estos que no aceptan a Jesucristo, pues ellos consideran que Jesucristo no fue Dios, porque Dios no podía ser encarnado como hombre. Ellos no concibieron de que esto, pues para ellos esto era tal vez como
como un Dios que se rebaja a ser humano, ¿no? Como que no pudieron entender esa situación. Entonces nunca lo aceptaron. Y esa es la razón por la cual actualmente están divididos. Hay los que se llaman los judíos mesiánicos, que sería el otro grupo. Los mesiánicos sí aceptan a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero los judíos ortodoxos no. Ellos aún están esperando la venida del Mesías. Entonces, esta es, digamos, la gran diferencia entre esta división religiosa que ellos tienen. A partir de Abraham y bajo la promesa que el Señor le hizo, él fundaría un pueblo que se multiplicaría como las estrellas del cielo. Esa fue su promesa. Pero resulta que Abraham llegó a cierta edad, ya tenía alrededor de 100 años y no había podido tener hijos, tener descendencia. Entonces, en medio de eso, pues su esposa Sara le permitió que Abraham tuviera relación con la esclava llamada Agar, y a partir de ahí nació Ismael. Ese fue el primer hijo que tuvo Abraham. Y a través de Ismael es que nace todo lo que se llama el pueblo árabe, incluyendo el pueblo palestino, con el cual hoy tiene conflicto Israel. O sea que ellos vienen a ser primos, históricamente son primos. Entonces, a partir de Abraham, vea lo importante de esa descendencia, dio origen a las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo, las primeras 3 que se fundaron, porque en ese momento casi todos eran politeístas, eran paganos, ¿cierto? Pero a través de Abraham vino las primeras religiones basadas en un Dios único. Tenemos por este lado, entonces, tenemos que posteriormente Sara ya puede tener, Dios le permite tener un hijo con Abraham, y nace a través de ella, nace Isaac, pero primero ya había nacido Ismael. Y después, a través de Isaac, se da origen al judaísmo y se da origen al cristianismo. Entonces, prácticamente de la descendencia de Abraham nacieron las 3 religiones más importantes del mundo, las monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. Bueno, y ahora hablemos de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, esta profecía fue dada a Daniel hace más de 2500 años. Más de 2500 años. O sea, que tiene una mayor relevancia porque todo lo que está escrito en esa profecía se ha venido cumpliendo, pero todavía no hemos llegado al total cumplimiento de esta profecía. Anuncia o nos habla de acontecimientos históricos, espirituales, los más importantes que sucederían al pueblo de Israel, pero que se aplican a toda la humanidad, porque como ya dijimos, Israel constituye el reloj profético de la humanidad. Esta profecía en su totalidad solamente se puede comprender en nuestros tiempos y fue revelada principalmente, o por lo menos la última parte corresponde a nuestro tiempo. Entonces no se entendía, porque hay muchos acontecimientos históricos que han venido sucediendo que ahora los tomamos y le damos base a la profecía, ¿cierto? Pero que en la época en que fue revelada, pues obviamente esas cosas no habían sucedido y por lo tanto la interpretación de esa profecía no se podía hacer en su totalidad o no se podía entender. Nos advierte la profecía de un cierre de este ciclo espiritual de la humanidad. ¿Qué quiere decir el cierre de este ciclo espiritual de la humanidad? Que existe un plan de Dios para la humanidad, que ese plan debe cumplirse. Entonces estamos en un proceso de cierre de ese plan. Por eso es que esa última parte de la profecía aplica a nuestros tiempos. Y se complementa con otras profecías que nos advierten de señales
de señales que veremos en los últimos tiempos. Entonces, esta profecía, unida con otras que se le dieron a Daniel, nos da una interpretación bastante importante de los acontecimientos actuales que suceden en la humanidad. Si queremos interpretar un poco mejor la profecía de las 70 semanas, debemos remitirnos a Mateo 24, 3, 8, donde nos habla de las señales antes del fin. Vamos a leerlo y dice: y estando él sentado, Jesucristo, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, incluido el anticristo. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se está refiriendo a los tiempos actuales que llamamos principio de dolores, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. Toda esta situación a nivel mundial y todas estas situaciones, estos rumores de guerra, todas estas cosas que están sucediendo en el mundo que realmente pues tiene preocupada a la humanidad. Entonces nos dice que todo esto es necesario que pase. Por tal razón, nosotros como creyentes debemos tener paz con respecto a estos acontecimientos que suceden actualmente, porque son necesarios. O sea, este tiempo lo vamos a vivir. Vamos a ver más adelante, lo ampliaremos un poquito más. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres. Bueno, pestes, ya tenemos una peste actualmente, ¿no? Hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, que es el tiempo en el que nos encontramos en este momento. En 1 Tesalonicenses 5, Dios vuelve a darnos a través de su palabra entendimiento de las situaciones actuales que vive la humanidad. Esto es muy importante y lo he puesto como preludio para poder explicar un poco mejor y que ustedes entiendan de qué se tratan estas 70 semanas de Daniel. Dice en el versículo 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? Que nadie va a saber exactamente qué día viene. No lo sabe nadie. Que cuando digan paz y seguridad, es decir, después de unos tiempos de tribulación, de pasar dificultades, entonces, cuando venga aparentemente la paz, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Bueno, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Nos está hablando a nosotros, los que hemos aceptado al Señor y hemos buscado de su palabra. Nos dice que no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, que nosotros no vamos a ser sorprendidos, ¿cierto? Como la mayoría de las personas que no han querido de pronto escuchar la palabra, profundizar en ella, aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador. Por tanto, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen. Los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor,
y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí nos está hablando y nos está haciendo la invitación de que nos revistamos con la armadura de salvación, la que nos predica la palabra, que la tomemos, que esa será nuestra defensa. Eso es motivo pues de otra prédica. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que a pesar de que nosotros tengamos que pasar algunos momentos difíciles, Dios nos estará protegiendo, ¿cierto? Porque Dios no va a desatar su ira en contra de su pueblo, sino que nosotros somos su pueblo amado, ¿cierto? Y vamos a ser protegidos durante toda esta tribulación. Y todo aquel que decide recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, también va a recibir todo este premio, toda esta protección, todo este amor del Señor. Esa es la invitación que nos hace esta palabra, que abramos nuestro corazón al entendimiento, a la sabiduría espiritual y recibamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Estando Daniel allí bajo el cautiverio de los persas y estando orándole al Señor por liberación de su pueblo, puesto que ya había alguna revelación en una profecía de que estaba próximo a cumplirse el tiempo para ser liberados, entonces Daniel entra en ayuno y en oración, y es como así el Señor le da, por medio de su ángel Gabriel, la profecía de las 70 semanas. Daniel pide durante este proceso perdón por la desobediencia y el pecado de su pueblo. Y Dios le bendice, y Dios le acoge, y Dios responde esa oración. Entonces manda a su ángel Gabriel, y es a través de él que se revela esta palabra que tiene tanta vigencia para estos días. Bueno, vamos a leer textualmente lo que está escrito en la palabra del Señor en el capítulo 9 de Daniel. Considero que es bueno pues leerlo textualmente como está para entender un poco mejor todo el contexto de la revelación que le hace el Señor de las 70 semanas. Dice así en Daniel 9:1: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que eran los que gobernaban en ese momento, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, porque al profeta Jeremías le había dicho de cuántos años iba a durar ese cautiverio, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, ese fue el tiempo de castigo que tuvieron ellos. Y ya se acercaba el final de esos tiempos. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardarás el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre en Judá.
los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Aquí Daniel está pidiéndole perdón al Señor por la rebeldía del pueblo judío, que a pesar de haber sido escogido, a pesar de haber sido un pueblo donde Dios le mostró sus milagros, sus maravillas, fue un pueblo difícil, incrédulo. Y esa misma historia se puede aplicar a la vida de nosotros. Somos a veces un poco desobedientes, no queremos ceñirnos a las enseñanzas del Señor, somos duros. Entonces el Señor, ¿qué hace? Nos procesa, hace lo mismo que está haciendo con el pueblo de Israel, procesándolo para que poco a poco, a través de esos desiertos que tienen que pasar, pues logren entender de que existe un camino correcto y finalmente lo reciban como su Señor y Salvador. Bueno, esta diapositiva es supremamente importante y la he adelantado, porque después volveremos sobre ella, pero la he adelantado para que podamos entender y grabarnos fácilmente lo que es la línea de tiempo, porque esto es una línea de tiempo de los acontecimientos histórico-espirituales que han de suceder a la humanidad y que están plasmados en estas 70 semanas de Daniel. Entonces, para entender, tenemos que entrar, pido mucha atención, ponga mucha atención aquí a la diapositiva porque vamos a explicar de qué se trata. Bueno, arranquemos primero por la primera parte, donde dice cautividad babilónica. Este era el momento en que vivía Daniel, estaba bajo la cautividad del imperio babilónico, ¿cierto? En esa cautividad es que él ora al Señor y le es revelada esta palabra. Ya estaba obviamente en los tiempos finales de esa cautividad, porque después son liberados. Hay una primera revelación, ahí dice el Señor que la primera señal de que arrancan 70 semanas que tiene destinadas para procesar al pueblo de Israel y a la humanidad. Entonces arrancan desde la expedición del decreto de Ciro de reedificar Jerusalén. Desde ahí se empiezan a contar las 70 semanas. Pero tenemos que hacer una aclaración. Estas semanas no son semanas de días, sino semanas de años. Es decir, si una semana normalmente tiene 7 días, es decir, que cada semana realmente cada día representa un año. Entonces, cuando hablamos de una semana, estamos hablando de 7 años. Entonces, observemos aquí en esta primera parte, las partes rojas representan la sumatoria de las 70 semanas. Y la parte amarilla que tenemos aquí dice la era de la iglesia, que es lo que se conoce como el periodo de gracia. Entonces nuevamente volvemos al principio y vemos que hasta para el primer acontecimiento toma 7 semanas, desde el decreto de Ciro hasta Jerusalén reedificada son 7 semanas, 7 por 7, 49 años. Después viene un segundo periodo en rojo que equivale a 62 semanas, que es desde la reedificación de Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Cuando eso sucede, hasta la muerte del Mesías, no hasta la llegada, hasta la crucifixión del Mesías, son 62 semanas, que equivalen a 434 años. Fíjese que 62 más 7 ya nos da 69. Prácticamente se cumplió el tiempo del Mesías cuando ya llegó prácticamente. Entonces viene un periodo después que es un periodo de gracia, este periodo que está en amarillo y que es en el periodo en el cual nos encontramos actualmente. Es decir, nosotros todavía no hemos entrado a la última semana de llamada la tribulación, y el último periodo, la gran tribulación. No hemos empezado aún ese tiempo, ¿cierto? Porque dentro de las promesas que hace el Señor
está de que se llevará a su iglesia en este último tiempo, pero nosotros como iglesia no vamos a pasar por la gran tribulación. Entonces consideramos que en este momento todavía nos encontramos en este espacio amarillo, que es un tiempo donde se detuvo el conteo, ¿cierto? Y arranca nuevamente a partir de un evento específico, cuando el anticristo firma su pacto con Israel, que inicia la tribulación, ¿cierto? Entonces ahí es cuando se reinicia el conteo de la última semana, que serán 7 años que están profetizados que será el gobierno del anticristo. Y entonces esa última semana es la que nos falta por cumplir, pero que está próxima a cumplirse. Y tenemos aquí abajo, también dice que el anticristo rompe el pacto con Israel en la mitad de la tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a explicarlo más adelante, pero les adelanto que en medio de este periodo de gobierno del anticristo, él cuando entra es porque trae la paz a la humanidad. Entonces ahí es que logra engañar a la humanidad y él es un líder importantísimo, una persona pues destacable, porque obviamente para poder convencer a la humanidad de que él sea el único gobernador del mundo, pues es una persona muy influyente, ¿cierto? Y es una persona con una capacidad oratoria increíble y una persona de un aspecto pues que domina, ¿cierto? Que resalta. Entonces esta persona logra establecer la paz, porque Israel pues obviamente entra en un periodo muy fuerte en estos últimos tiempos porque va a ser conmovida por el Señor precisamente para poderla traer nuevamente a sus pies. Y este pueblo de Israel entonces marcará también estos tiempos finales. Y en último tenemos, cuando ya termine esta gran tribulación, que todo haya pasado, tenemos ya la venida gloriosa del Señor Jesús, que está aquí en esta última parte, y su gobierno milenario, ¿cierto? Que es el gobierno, el plan final de Dios para los que hayamos creído en Él y los que seamos salvos, ¿no? Vamos a participar de este gran gobierno. Entonces, continuamos la lectura de la profecía de las 70 semanas. Vamos en el versículo 20 del capítulo 9 de Daniel. Y dice, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de sus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí se nos explica precisamente de que el pueblo de Israel va a ser procesado durante 70 semanas. Entonces dice 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Está claro que todo tiene un fin, que todo es un proceso, que Dios nos está llevando a este proceso para finalmente terminar con el pecado, ¿cierto? Para terminar ese proceso y de que la humanidad salga ya del pecado, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces es una promesa que nos está haciendo el Señor a través del pueblo de Israel, que Él procesará a la humanidad en estos tiempos
para que nosotros logremos finalmente llegar a sus pies, aceptarlos como nuestro Señor y Salvador y cumplir con todas esas promesas bellas que Él nos ha hecho en su palabra de traer su reino a la tierra. Volvemos con esta diapositiva precisamente para recordar y entender un poquito mejor lo que está sucediendo. Entonces dijimos que son 70 semanas. Inicialmente son las que están en rojo. 7 semanas, un primer periodo, 62 semanas, un segundo periodo. Después viene el periodo de gracia, que es el periodo en el que nos encontramos actualmente, que en algún momento de este periodo, no se sabe en qué momento, vendrá el rapto de la iglesia, lo que está ahí en azulito. Se pone ahí al final, pero podía ser en cualquier momento. Y se inicia el conteo de la última semana, que serán 7 años, que es lo único que faltaría, que se inician y constituyen el gobierno del anticristo, ¿cierto? Que se inician con un pacto con Israel para traer paz. Israel va a ser atacado por todos estos pueblos árabes que en realidad tienen odio contra él, y obviamente esto va a desestabilizar toda la zona del Medio Oriente. Y como ustedes pueden ver, ya hay rumores de guerra, ya está Irán metido, hay guerra en Siria, bueno, hay una serie de acontecimientos, Irán amenaza a Israel, y hay una serie de acontecimientos que se están dando que nos anuncian que estamos cerca de que esto se dé. Nos dice en Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque obviamente él la entrega, ¿no? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Recordemos que en el año 70 fue destruido nuevamente el templo, en el año 70, ahora lo vemos en la filmina. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, y ahí nos habla de la última semana, confirmará el pacto con muchos. Está hablando del anticristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, para resumir y para que quede claro lo que hemos explicado hasta aquí, la profecía de Daniel, que es la profecía llamada de los 70 semanas, lo que nos explica es el proceso que va a sufrir la humanidad desde el momento en que se le da la profecía a Daniel, que es hace aproximadamente 2500 años. Hace 2500 años recibió Daniel esa profecía, todavía no había venido Jesucristo. Entonces vamos a ver, esto es una línea de tiempo donde se nos explica paso a paso los acontecimientos que marcarán todo este proceso histórico, espiritual del pueblo de Israel y de la humanidad. Porque dijimos que el pueblo de Israel es el reloj profético de la humanidad. ¿Y qué quiere decir? Que el pueblo de Israel, lo que está sufriendo el pueblo de Israel y lo que se ha predestinado para el pueblo de Israel es lo mismo que sucederá para toda la humanidad. Entonces es una forma en que el Señor utilizó este pueblo para anunciarnos su programa, porque es un programa que se va a cerrar. El Señor destinó un tiempo para tratar con la humanidad, y esta profecía nos cuenta de cómo se va a realizar cada uno de estos periodos, ¿cierto? Y nos lo detalló bastante bien. Entonces, volviendo otra vez a la diapositiva, podemos decir que
Bueno, estamos inicialmente, entonces estaba Daniel aquí en su proceso de cautiverio y es el momento en que le dan la palabra sobre las 70 semanas y donde él entiende que vienen toda una serie de situaciones para su pueblo y que va a ser liberado de ese cautiverio. Entonces la primera situación especial que tenemos, que es la que marca el inicio de esta profecía como tal, es el decreto de Ciro de reedificar Jerusalén. O sea que Ciro, estando ellos en cautiverio, despide un decreto donde les da permiso para que vayan a reedificar Jerusalén. Después viene, entonces, desde ahí arranca un periodo de 7 semanas hasta que se termina la reedificación de Jerusalén, ¿cierto? Esas 7 semanas equivalen a 49 años. Después viene un segundo periodo que es desde esta reedificación de Jerusalén hasta la muerte del Mesías, ¿cierto? En la cruz. Este periodo dura 434 años o 62 semanas, ¿cierto? Entonces ya tenemos aquí, si sumamos 62 semanas más 7 semanas, tenemos en total 69 semanas, no nos queda faltando sino una semana. Pero ahí se detuvo el reloj para la humanidad, porque vino un periodo de gracia, un periodo en el cual Dios nos ha venido dando todo un proceso para que nosotros tengamos la oportunidad de ser redimidos y de ser recibidos en su reino. Entonces, vimos también que aquí, que en el año 70 después de Cristo fue nuevamente destruida Jerusalén. Eso ya fue bajo el gobierno romano, ¿cierto? Y el templo fue destruido, ¿no? Entonces después viene... bueno, nos encontramos actualmente en este periodo amarillo, que es el periodo de gracia. No hemos entrado todavía en la tribulación de la última semana. Para que entremos a esa gran tribulación, tiene que aparecer el anticristo ya como una persona que va a reinar al mundo, ¿cierto? O sea que ya en ese periodo, es un periodo bastante avanzado de esta historia, todavía no hemos llegado, pero estamos en situaciones que apuntan a que ya hemos iniciado este último periodo que nos va a conducir finalmente a un gobierno mundial, que es un gobierno que será gobernado bajo una sola religión, bajo una sola moneda, bajo un solo gobierno, el gobierno del anticristo. Eso es lo que nos anuncia esta profecía. Entonces, que va a venir un anticristo y que está próxima su llegada, y que el anuncio para que arranque esta última semana precisamente es de que el anticristo firme un nuevo pacto, ¿cierto? Que se firme un pacto de paz. Es decir, vamos a tener un poco de guerras en este periodo. Va a haber una tribulación, no es tan fuerte, vamos a tener que pasarla nosotros, pero vamos a estar bajo la protección de Dios, ¿cierto? Vamos a estar bajo su cobertura. Así que esto no es para que entremos en temor, ¿cierto? Entonces, pero después de estas guerras, de estas situaciones fuertes, Israel obviamente va a ser amenazado y va a ser atacado por muchas naciones, por el pueblo, sobre todo sus primos, el pueblo árabe, ¿cierto? Que nunca ha tolerado la presencia de Israel ahí, y desde su fundación en 1948 no los han dejado en paz. Entonces Israel está rodeada de enemigos, sin embargo, Israel también tiene el cubrimiento del Señor, tiene su cobertura. Entonces, cuando estemos en un periodo crucial de estas guerras, aparecerá un hombre con una capacidad increíble de liderazgo, con una presencia que es muy llamativa porque es un hombre muy bien parecido, y con una capacidad de oratoria increíble,
¿cierto? Este Señor será capaz de convencer a la humanidad para que le nombren como un gobernante supremo, ¿cierto? Y este Señor es el que conocemos con el nombre del Anticristo. Precisamente Él se va a ganar a la humanidad porque Él va a lograr firmar la paz del pueblo judío con sus vecinos. Y así es que se inicia ese nuevo gobierno de los últimos 7 años, que es el tiempo que durará, o la última semana. Entonces se reactiva el conteo nuevamente. Entonces tenemos que arranca nuevamente ese gobierno del anticristo, pero también la profecía nos dice que a mitad del pacto, o sea, a las 3 semanas y media, perdón, a los 3 días y medio de ese pacto, o sea, 3 años y medio, en tiempo real, se romperá y empezará la última fase que se conoce como la gran tribulación, que esa es la fase más dura. Esa fase solamente la van a pasar obviamente las personas que no han querido recibir a Cristo hasta ese momento. Pero vea la magnificencia, el amor, la misericordia del Señor que tiene con nosotros como humanidad, que incluso durante ese periodo de la última semana, las personas que se arrepientan, las personas que lo reciban como su Señor y Salvador van a ser salvas. O sea que hay tiempo y que el Señor es misericordioso y va a permitir que todos los que queramos lleguemos a su reino, que lo recibamos. Entonces, finalmente, en la última parte, en esas tres años y medio que se denominan la gran tribulación, ahí sí ya en esos días ya el Señor no va a estar dispuesto, sino que dice que se va a derramar la ira del Señor. Si bien Jesús nos dice la palabra que vino para salvarnos, no para condenarnos, exactamente eso ha hecho hasta ahora. Pero al final, esta segunda venida ya no es para salvar, sino ya es para juicio. Ya es para juicio, ya no es para salvar como vino, como hizo su primera venida. Y finalmente, posterior a este proceso que pase la humanidad, pues obviamente toda la maldad de la tierra será destruida. Y todo aquel que no aceptó al Señor será destruido. Y todas aquellas huestes, aquellas gentes que trabajaron para el servicio del anticristo, para el servicio del mal, pues también serán destruidos, ¿cierto? Y la batalla final, pues culmina en lo que se llama el Armagedón, que es una batalla que se va a librar en tierra de Israel, en una tierra que se llama Al-Megido, al norte de Israel. Esa tierra es un valle, el valle de Al-Megido, y ahí se librará la última batalla, que se denomina la batalla del Armagedón. Y finalmente, los que seamos salvos, pues podemos entrar a una nueva etapa de la humanidad, que se llama el gobierno de Cristo, el gobierno del milenio, porque durará 1000 años, donde seremos gobernados por el Señor. Entonces, esta es la explicación para que les quede clara de qué se trata esta profecía. Bueno, pero como este es un tiempo muy especial y no se trata de que a través de esta profecía nos asustemos, no, lo que el Señor quiere realmente es darnos sabiduría. Esta profecía es una forma de irnos advirtiendo los acontecimientos que van a suceder a la humanidad para que nosotros los podamos entender y tengamos paz, que sepamos que vamos a estar bajo su cobertura, bajo su bendición, todos aquellos que le recibamos. Entonces no es un tiempo para temor. Recordemos que el temor es lo que se considera contrario al amor. El temor es lo que es contrario al amor. Vamos a verlo más adelante. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es nuestro espíritu real, eso es lo que somos nosotros. O sea, somos un espíritu de amor y no de temor. Y esa es la invitación que nos hace el Señor, a que acojamos estas palabras y reconozcamos lo que realmente somos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No hagamos
lo que hizo de pronto Pedro cuando negó al Señor. Lo negó obviamente porque tuvo temor en algún momento. Nosotros tenemos que ser más valientes, tenemos que afrontar las situaciones y tenemos que predicar. Él nos está pidiendo que prediquemos su palabra, porque dice que en estos últimos tiempos su palabra será predicada por todo el mundo y habrán milagros y habrán gran derramamiento del Espíritu Santo para toda la humanidad, ¿cierto? Entonces vamos a ver prodigios y milagros. Se van a volver más comunes de lo que hasta ahora hemos visto. Y seremos bendecidos y seremos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para traer a esta humanidad palabra viva, para traer bendición. Entonces, dice que no nos tenemos que avergonzar de dar testimonio. Entonces, dice, sino participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bueno, y aquí en primera de Juan 4:18 sí que es claro el Señor en su palabra cuando nos dice que el amor es contrario al temor o el temor contrario al amor. Dice así, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, trae lo malo, el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, que si estamos en temor es porque no hemos sido perfeccionados, porque nos falta desarrollar más el amor. Bueno, y quiero cerrar esta palabra del Señor con algo que nos dejó escrito Isaías en el capítulo 26, 3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es clara la palabra, que los que hemos depositado, los que tenemos nuestra fe en el Señor, los que confiamos en Él, sabemos que todo obra para bien y que Él nos va a guardar. Que es posible, claro, que tengamos algunas dificultades, porque acordémonos que en el proceso del Señor hay que pasar desiertos, claro, hay que pasar desiertos, hay que pasar pruebas, pero todo finalmente está para bien, obra para bien en nuestras vidas, no es un castigo, no, Dios cuida a su pueblo, Dios cuida a quien le ama, así que todo esto obra para bien. Espero que esta palabra de verdad les bendiga allá donde ustedes las estén escuchando y les haya traído claridad para interpretar los acontecimientos que estamos viviendo como humanidad. Y que de verdad pues puedan compartir, ojalá compartan este video para que otras personas se beneficien de esta sabiduría y puedan realmente también tener paz y entendimiento de los acontecimientos que hoy vive la humanidad. Es necesario, como dice la palabra, que todas estas cosas pasen, pero todo es bienaventura cuando lo recibimos de parte del Señor. Así que no hay motivo para estar preocupados, no hay motivo para sentirnos desolados. Él nos guardará en los momentos difíciles. Y el solo hecho de que nos haya dejado esta palabra es una bendición. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, esta palabra la traemos y hoy se hace de pronto nueva para muchos. Pero bueno, qué bendición porque seguramente Dios lo tenía a usted ahí para darle esta palabra, para bendecirlo, para decirle, hijo mío, mira, aquí te traigo esta luz para que cuando vengan estos tiempos no te turbes, ¿cierto? Para que guardes tu paz interior, para que tú sigas manteniendo tu fe y tu esperanza, porque vendrán tiempos mejores, vendrá la gloria del Señor a ti. Así que, bueno, lo único que me queda finalmente es bendecirlos y darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha regalado el día de hoy. Así que un abrazo bien grande para todos ustedes allá en su hogar y
pido al Señor que les cubra, que les bendiga, que les llene de amor, que les llene de mucha paz, que les llene de entendimiento y que ustedes se conviertan allá donde están también en personas útiles a la obra del Señor, llevando palabra a aquellos que no la tienen, llevando esa luz y esa esperanza a aquellas personas que seguramente no conocen nada de la palabra del Señor. Esa es la invitación que quiero hacerles y este es el motivo real de hacer de darles esta palabra que el Señor nos ha mandado. Bendigo este día y los bendigo a todos ustedes. Amén y amén. Bueno, finalmente quiero despedirlos con una oración y una bendición. Entonces, Padre Santo, Padre Bello, Señor, damos gracias por recibir esta palabra en este día, por todas las bendiciones que tú nos has dado a través de Daniel y de sus profecías, Señor, para tener entendimiento de los tiempos que estamos viviendo, Señor, para tener la paz de saber que tú tienes control de todos los acontecimientos del mundo, de la humanidad. Bendecimos, Señor, tu plan espiritual que has trazado para la humanidad y damos gracias por habernos dado tu luz, por habernos permitido llegar a tus pies, haber conocido esta palabra, Señor, haber tenido luz espiritual. Damos gracias, Señor, porque a pesar de las tribulaciones, de las dificultades que podamos vivir, Señor, sabemos que todo está bajo tu control y que todo obrará para bien en nuestras vidas y que finalmente saldremos victoriosos de todo este proceso, Señor. Así que ponemos en tus manos a la humanidad y todas estas situaciones difíciles que se puedan acercar a nuestras vidas. Entregamos a ti, a nuestras familias, a nuestros seres queridos y ponemos en tus manos la iglesia, la humanidad, los gobiernos, Señor, de nuestros países, las personas que están allá dirigiendo, Señor, para que las ilumines, para que también les des luz, les des vida, para que podamos sortear de la mejor manera estos últimos tiempos, Señor, para que haya bendición sobre sus mentes, para que obren correctamente, Señor, y protejan tu humanidad, Señor, y nos permitan salir de la mejor manera de estos tiempos, Señor. Gracias por esta luz y gracias por lo que tú has preparado para nosotros en tu reino, porque tú estás esperando simplemente que terminemos el proceso para recibirnos, Señor, en tu reino. Así que lo bendecimos todo esto que tú haces por nosotros y gracias por habernos hecho entender, Señor, por medio de tu palabra, que estamos aquí para cosas grandes y buenas, no para cosas negativas ni para cosas que no sean para nuestro beneficio. Gracias, Señor, gracias, bendito sea, Señor, y bendecimos a todas las personas allá en sus hogares o allá donde se encuentran escuchando esta palabra. Finalmente, bueno, gracias, Señor, y finalmente quiero invitarlos a ustedes a que nos ayuden, nos colaboren a difundir esta palabra, compártala con las personas allegadas, con las personas de las redes, compártanla, apóyenos también suscribiéndose al canal. En la parte de abajo hay un letrerito en rojo que dice suscribirse. Si usted le da clic ahí, inmediatamente queda suscrito a nuestro canal y va a tener acceso a todos los videos que vayamos publicando. Y también apóyenos dándole clic a la campanita. Si le da clic a la campanita cada vez que subamos un video, inmediatamente le va a llegar a usted un mensaje donde se le va a indicar que hay un video nuevo para que usted lo vea. Recuerde que esto realmente, este es un canal que se hizo para edificar en la palabra. Entonces esto es solamente un capítulo de tantos que vamos a publicar. Entonces vamos a tener la campanita activada para que nos llegue cada vez que hacemos un video. Y en tercer
La tercera forma de apoyarnos es dándole un clic a la manita que está así, que eso es darnos un voto bueno ante YouTube para que el canal siga al aire. Muchísimas gracias por habernos escuchado y los bendecimos en el nombre del Señor. Amén y amén.